A la esperanza nos llaman los testimonios de hombres y mujeres que han alcanzado la santidad. Como ya les hemos mostrado, varios son los testigos de esa esperanza que es la vida eterna y cuyas vidas han sido reflejo de esa santidad entre nosotros. Hoy seguimos hablando de cómo y en qué momentos se encuentran los diferentes procesos abiertos en nuestra archidiócesis de Toledo. Ellos, que ya han sido peregrinos de esperanza desde el cielo, nos alientan y nos acompañan. A ellos dedicamos de nuevo esta edición del programa. Bienvenidos. ¿Cuántos procesos hay abiertos aquí en estos momentos en la archidiócesis de Toledo? Oficialmente uno, de Jorge Perea, que estamos en proceso de ello. Ya dentro de poquito tenemos que concluir ya la clausura del proceso, y se manda a Roma, que ya sabéis, lo que contaba antes, se manda a Roma y ya tendrá que estudiarlo y ver si tiene forma para ser declarada beata, venerable primero. Y hemos hecho otros exhortos de nuestro paisano Martín Tereso, por ejemplo. Sí. Cuando son exhortos denominamos a cuando la persona ha muerto en otra parte. Como claro, Martín murió en Argentina. Bueno, en Tucumán, exactamente, y entonces también estoy viendo la causa. Entonces, para evitar que los testigos se desplacen a Tucumán, o que el tribunal allí venga para acá con el gasto que supone, sí, pues nos mandan a nosotros las preguntas en el interrogatorio, citamos a los testigos que ellos nos proponen y nosotros interrogamos y mandamos el trabajo a la diócesis de Tucumán. Recientemente hemos terminado, hace pocos días, hemos terminado un exhorto que nos mandó el tribunal de Tucumán, el arcediócesis de Tucumán. Ahora le mandamos por una directora apostólica de España a Argentina, y la nuncia de Argentina se lo mandará a la diócesis de Tucumán. El trabajo que hemos hecho con los interrogatorios que nos han pedido. Pues Jorge efectivamente es de Villanueva del Cardete, de la Mancha toledana, y bueno, fue una laica, esposa, madre de familia, abuela, que bueno, pues dejó un precioso legado entre los que la pudieron conocer, pues que sobre todo, desde luego, irradiaba esa esperanza que decías, la fe y una caridad ardiente. Y es por eso que tras su muerte, que acaeció en el 2015, hace relativamente poco, pues dejó una estela, de la que ahora a lo mejor hablaremos, ¿no?, que ha llevado a plantearse y luego a poner por obra la apertura de su proceso de canonización aquí en la que era su diócesis de Toledo. Ahora hay 7 causas que preside Toledo. La causa toledana tiene 7 causas, que son las 5 diócesis de Castilla-La Mancha, el grupo de franciscanos, que son 52, y la diócesis de Ávila. 7 causas. Y ninguna podía tener más de 100. ¿Vale? Y entonces ya, por ejemplo, nosotros introducimos a los 100 primeros y nos quedan más de 200 posibles, que luego habrá que ver si entran en otras causas o no. Entonces, bueno, pues poco a poco fuimos cerrando y en eso estamos. Entonces, primero se cerró la causa de Ciudad Real, que son 100 y está muy adelantada. Después se mandaron primero se mandaron los 52 de Toledo, que son franciscanos, que llevaba el padre Marcos, que ahora ya está muy malito el pobre y está ya retirado en una casa en Cádiz, el padre Marcos Rincón, que trabajó muchísimo, ¿no? Pues 52 se mandaron los primeros, 100 de Ciudad Real, 88 de Cuenca, y ahora estamos con el grupo de Guadalajara. Yo entiendo que, como explicábamos, pues que la gente se preocupa del suyo, ¿no? y entiende que es el suyo, ¿no? Por último, cuando ya nos dan el Nilosta, eso no es un coladero, ¿eh? Porque dices tú, de los seglares no, porque el dicasterio para los laicos es de San Juan Pablo II, no existía antes, pero el de los sacerdotes sí. Entonces te llega una cartita en latín, que si sabes latín bien y si no también, y te dicen, este sacerdote que no entre ahora y que no vuelva a entrar. Y no te dan las causas. Pues se supone pues, que tendría algún jaleo, alguna denuncia o alguna situación. Entonces hemos sabido en este caso, y encima con tan mala suerte que hay familia, porque hay mártires los pobres que no se preocupa nadie de ellos, pero este, por ejemplo, sí que tenía familia y estaban interesados en la causa. Entonces se ve que por los motivos que fuesen, pues que a veces no todo es por sexto mandamiento, que enseguida la gente piensa mal, ¿no? Sino que a veces por venta de cosas de la parroquia o por alguna denuncia que tenía prohibido celebrar misa.
Y entonces incluso en las declaraciones sí que el vicepostulador de Albacete me había dicho, es que la documentación pone que él incluso había dicho en algún momento, o la gente del pueblo, que le habían quitado las misas, con el lenguaje, que le habían prohibido ejercer el ministerio. Y como ese pueblo de Albacete estaba pues en Albacete perdido, pues se ve que él o no lo supo, porque tampoco lo podemos poner en mal, ¿no? O no lo supo o no hizo caso, pero él siguió ejerciendo el sacerdocio y le matan como sacerdote. O sea que el tema del martirio no hay duda teológica, ¿eh? Pero claro, si estaba en un proceso de desobediencia, ¿vale? Nosotros, por ejemplo, de los 466 es con 3 nada más, ¿no? Y en el caso nuestro, por ejemplo, no te lo quitan, pero te dicen, de este sacerdote necesitamos información complementaria. Vete tú a saber por qué. Pues es el párroco de la Magdalena, de aquí de Toledo, y estamos haciendo un estudio pues porque había tenido problemas con la República, porque él había estado en Pastrana y por compra-venta de tapices, y habían llevado los tapices que hay en Pastrana, que es una colección espectacular, la habían llevado a Portugal, había venido desastrosa, la República quería mandarla a París, a otra exposición, y entonces el pueblo levantado en armas y el cura al frente dijeron, de aquí no vuelve a salir nada más. Entonces tenía denuncias, pero claro, no te dicen qué. ¿Vale? Entonces puede ser otra cosa, pero en principio es un hombre absolutamente recto, que además el final es porque ve cómo queman la Magdalena, está refugiado en la casa del sacristán, quiere salir a recoger las hostias consagradas del sagrario, el sacristán no le deja, luego saben que está ahí, le detienen, le matan, entonces, y luego pues un hombre muy ejemplar también, o sea que seguro que es por eso, pero esas denuncias existen y hay que aclararlo. Ella es siervo de Dios, es una vez que se inicia el proceso, ya se le proclama como siervo de Dios, o sea, el tratamiento es de siervo de Dios, y estamos en la fase diocesana en Tucumán. Estamos todavía recopilando, información, se están todavía haciendo las diversas testificaciones. En Toledo ya se terminó esta parte, en Toledo ha sido más breve. Entonces la parte toledana ya está concluida y nos encontramos con la fase diocesana de Tucumán, que una vez que termine esa fase ya será el momento de enviar la documentación a Roma y que se inicie la fase romana. Madre de familia, queda huérfana a los 3 años, fue acogida y cuidada por unos familiares. No tuvo una vida fácil, podemos decir, Jorge, ¿no? No, la verdad es que no. De hecho, ya desde muy joven, como bien decías, pierde a sus padres, tienen que ser sus abuelos los que se encargan de ella y de su hermano. Le tocó vivir en sus propias carnes y a una edad todavía muy temprana la guerra civil, que es precisamente lo que le impidió poder continuar en la escuela cuando había comenzado hace unos meses apenas, y no poder volver a ella. De ahí que nunca llegara a escribir ni a leer. Luego, pues por si fuera poco, pierde de los 5 hijos que tiene con su esposo Cándido, con el que se casa a los 25 años, pues uno de sus hijos lo pierde a los poquitos meses de nacer, y llegará a perder a otro ya con 17 años incluso. O sea, pérdidas verdaderamente duras, ¿no?, para cualquier padre. Tiene otros 3 hijos, una mujer que siempre pues entregó su vida en la familia, en el hogar, sin privarse también de trabajar mucho en el duro trabajo que sabemos que es el campo, no tan importante en nuestra diócesis. Es decir, que al final, incluso con la propia enfermedad con la que terminó sus días, pues bueno, la cruz siempre fue una constante en su vida, pero desde fuera, ¿quién lo diría? Porque lo que transmitía era una alegría y una paz que desde luego dejaba pozo en todo aquel con quien se cruzaba. ¿Cómo era, madre, lo del Día del Corpus, el cantar ese? Si me preguntan a mí cómo se llama mi amado, yo he de responder así: y el Jesús sacramentado, alabado sea el Santísimo Sacramento del altar, y la Virgen concebida sin pecado original,
Señor mío, Dios mío, Jesucristo, por el corazón inmaculado de María, te consagro a tu corazón, me ofrezco contigo al Padre, con tu santo sacrificio del altar. Cuando empezamos, porque esto se ha alargado muchísimo en el tiempo, porque los obispos de la provincia eclesiástica decidieron hacer un proceso conjunto, es la primera causa de canonización, en este caso por vía de martirio, que se hace como provincia eclesiástica. Pero claro, estábamos hablando primero de 940 personas y ahora Roma puso una serie de límites y el grupo es de 464. Ya hemos mandado muchos, hemos mandado los 100 mártires de Ciudad Real, los 88 de Cuenca, 52 de los padres franciscanos y ya estamos a punto de cerrar la causa de Guadalajara, ¿no? La gente se duele porque hemos tardado mucho, y es verdad que hemos tardado mucho, llevamos trabajando desde el año 2002, ¿no? Yo me dedico a ello, pero luego los otros sacerdotes de las otras diócesis tienen más cosas. El cura de Guadalajara, por ejemplo, ha estado levantando una parroquia en el extrarradio, entonces luego todo es muy complicado. Luego, no es una crítica, pero es verdad que, no por abandono, ¿no? Pero las familias no habían tratado, ni habían pedido, ni habían, ¿no? Yo digo muchas veces, ahora que lo estamos recordando, Franco se murió en el 75, en el 78 ya no estaba Franco, en el 81 dicen que con el tema del golpe de Estado se echó todo un poco para atrás, ¿no? Incluso se pararon exhumaciones que ya se estaban haciendo en el año 81, ¿vale? Pero en el año 1987 beatificaron a las Carmelitas de Guadalajara y han pasado 20 años. Y entonces mucha gente ahora las familias reclaman y claro, con educación, pero dices, oiga, ¿y desde que les mataron? Porque en el tiempo de Franco no había problema para poder favorecer todo eso, ¿no? Muchas familias sí, ¿no? Por ejemplo, es el caso, como hemos hablado, de don José Polo, claro. Don José Polo, como te digo, en el libro de la Posición, pues ocupará 100 páginas, por ejemplo. Y hemos publicado estos 3 tomos, que podrían haber sido 7, porque es un hombre muy... Y la familia ha guardado todo, y ha habido una preocupación por parte de la familia, pero muchas veces, y no por desidia, sino porque a lo mejor se han hecho mayores, no tenían hijos, en el caso de los curas, claro, pero me refiero a los seglares, pues no había hijos, a lo mejor había una hermana, en el caso de don Saturnino, todo el mundo conocía el arcipreste de Talavera, que fue asesinado el 6 de agosto de 1936, todo el mundo conocía en Talavera a doña Anita, que era la hermana de don Saturnino, que se quedó luego allí viviendo, pero ya está, se acabó la familia, eran 2 hermanos, no había hijos, no había tampoco más familia ni antes ni después, entonces es verdad que a veces se ha quedado, yo siempre digo que tampoco nos inventamos, por esto que estás preguntándome de la documentación, no se inventa nada, lo que pasa es que otra cosa que pasa en nuestros días, ya desde hace tiempo, antes el sacerdote llegaba al pueblo y hasta que se moría casi, se pasaba todo el tiempo de su ministerio en 1 o en 2 destinos, ¿no? Ahora hay un lío de cambios y de estar poco tiempo, porque bueno, ahora las cosas son de otra manera, y eso impide que muchas veces el recuerdo se mantenga, porque claro, si el cura que está es el que ha sucedido al que mataron, pues el relato es mucho más fácil, recordarle en la misa. Claro, la gente en los años 40, 50 estaba muy impresionada por todo lo que había pasado, que vuelvo a repetir, que había 600 sacerdotes y mataron a 300, en 3 meses mataron a la mitad del clero. La diócesis se quedó sobrecogida con eso, entonces muchas veces cuando había que celebrar la misa de difuntos, pues es que eso es que yo he sucedido al que mataron, o hace 2, pero cuando ya ha ido pasando el tiempo, pero yo siempre digo, no nos inventamos nada, incluso aunque se haya olvidado, porque la Santa Sede, el dicasterio pide mucho como que la memoria esté viva, ¿vale? Y es verdad que, por ejemplo, con los 3 tomos del Martirologio, recuperando lo que ya había escrito don Juan Francisco Rivera Recio en los años 50, pues se vuelve a recuperar, pero yo no me he inventado nada, ¿no? Es que incluso, como te digo muchas veces, cuando de repente encuentro una foto de un mártir que no se tenía, ¿no? Digo, está el mártir ahí en el libro diciendo, en la revista, sácame de aquí, muéstrame, ¿no? Que me vean, ¿no? Entonces, pero que la gente dice, nunca le hemos visto, claro, te está hablando gente de 50 años ahora o de 60 años ahora, que no habían ni nacido cuando matan al mártir, entonces ¿cómo le ibas a conocer, no? Pero entonces yo les muestro el rostro, por ejemplo, y su vida, y a lo mejor algún mayor que recuerda, o eso, yo al principio he llegado a entrevistar a una mujer en la villa de don Fadrique de 102 años, ¿no? Entonces, y la mujer es espectacular, estaba con la cabeza, el hijo se le veía que parecía el marido, porque estaba el hijo casi peor que la madre, y la madre, el hijo le cortaba y le decía a la madre, tú cállate que eso no lo has vivido, y la mujer, pim, pam, pam. Cuando hicimos todo lo de la mina de Camuñas, sigo con la documentación, por ejemplo, nos decían algo que es de absoluta veracidad, ¿no? Era un señor del CSIC, que era más de izquierdas que nuestro, ¿no? Entonces, quiero decir que era un comentario de profesional, ¿no? Lo aclaro para que se entienda, ¿no? Y entonces yo voy con la declaración que a lo mejor esa misma mujer dio hace 50 años, ¿vale?
pero que ella no la ha visto, porque el cura que fuese tomó la declaración, el párroco o otro familiar, a veces están escritas por ellos mismos, ¿vale? Pero 50 años después, entonces yo voy con la declaración y cuando el relato que me vuelve a contar 50 años después es igual que el que está escrito, ¿no? Por otro pariente o por el cura del pueblo, porque luego muchas veces la Santa Sede dice, claro, si es un sobrino, si es la hermana, la declaración, si es el cura del pueblo, como que no tiene tanta fuerza, ¿no? Si es alguien de no familia o incluso de otro sitio, ¿no? Pero eso, cuando el relato es el mismo y no se ha roto en el espacio del tiempo, pues le da mucha veracidad, ¿no? Entonces, pues todo eso ha habido que irlo trabajando durante todo este tiempo y lo que nos queda. Yo todo lo que sé, lo sé por su hermana, que fue recibiendo notas desde la cárcel. Lo que sí sabemos es que el 19 de julio un grupo de milicianos le sacaron de la casa parroquial, después de haber buscado en su casa armas. Cuando le metieron en la cárcel, lo primero que hizo fue colocar en la pared un crucifijo y les dijo a sus compañeros de cautiverio: esta es nuestra capilla. No podemos hacernos ilusiones. Debemos prepararnos para el encuentro con el Señor. Ante aquel crucifijo oraba cada día y preparaba a sus compañeros animándoles a la confianza en Dios. Allí escuchó en confesión a la mayoría de los encarcelados. Lo que más sufrió fue el no poder celebrar la Santa Misa ni comulgar. En una de las cartas le decía a su hermana: confiemos en Dios y pensemos que lo de este mundo todo se pasa y que para llegar al cielo hay que pasar por el Calvario como Jesucristo. Él ha querido hacernos esta merced. Bendito sea. El proceso de canonización de don José se promueve entonces y se clausura en el año 2000, exactamente en octubre del año 2000, se clausura la fase diocesana, es decir, la fase diocesana es esa fase donde se recogen en un tribunal diocesano, nombrado por el arzobispo diocesano, claro, se recogen toda la documentación, documentos escritos, de certificados de nacimiento, de bautismo, de ordenación, el expediente del arzobispado, toda la documentación histórica del sujeto, en este caso de don José Ribera. Y se recogen también los testimonios. En el proceso de don José Ribera testificaron 58 testigos directos que físicamente declaran delante del tribunal. El tribunal está formado por un juez instructor, ese juez no juzga sobre la santidad del sujeto, sino que lo que hace es que instruye el proceso. El juez ese lo que hace es que asegura que se están cumpliendo las normas de la Iglesia en este proceso de canonización, en las convocatorias, en las tomas de declaraciones, en la aportación de testimonios, de documentos, en la función del juez, ayudado por el que se llama el promotor de justicia. El promotor de justicia es aquel que está nombrado para que vigile exactamente que las cosas se hacen no solamente conforme a las normas, sino conforme también a las intenciones de las normas de la Iglesia. Es decir, que no se tergiverse una declaración, que no se tergiverse una documentación, sino que se ajuste a lo que la Iglesia quiere. La Iglesia en los procesos de canonización es exhaustiva y es delicadísima, porque no puede jugarse el prestigio de llegar a declarar como santo o como venerable a una persona que no es venerable, que sería una manipulación, ¿no?, de las conciencias de la gente al presentarles a alguien que no lo es. La gente puede pensar, ¿y por qué resplandece el testimonio de esta mujer tan sencilla, tan sencilla, tan humilde? Y es que precisamente ahí está la clave, ¿no? Porque cuando uno lee su historia, dices, bueno, pues es que en la sencillez, en la alegría, en la entrega, en la prueba que también tuvo ella a lo largo de su vida,
pues es un signo de esperanza para todos, ¿no? Que a veces cuando pensamos en la vida de los santos creemos que tiene que suceder algo como muy extraordinario, y Jorge nos demuestra que es todo lo contrario. Eso es una, vamos, quizá lo más bonito del caso de Jorge, que dentro de su cotidianidad, pues ella vivía con la mirada totalmente puesta en Dios siempre. Por eso podía, pues, mantenerse firme y con esa paz y esa alegría en esos momentos tan duros, porque al final su mirada estaba puesta en el final, en la vida eterna, y abandonada en la voluntad del Señor y aceptando esa voluntad como que es lo mejor para cada uno, ¿no? Pues en ese caso no hay dudas. Como bien dice San Pablo y dejó escrito, todo es para bien de los que aman a Dios, y en ella desde luego ese amor a Dios, que es el que luego transmitía a los demás, se hacía muy vivo. Pues estamos en un momento muy importante. Ya el día 20 de noviembre, que se tuvo la misa funeral en recuerdo del aniversario de su fallecimiento y la subida al cielo, ¿no? Pues ahí el postulador me hizo llegar que el apositio pues ya iba a llegar a los historiadores. Entonces los historiadores se fijaba una fecha, que era o bien enero del 2025 o febrero del 2025, pues que lo iban a ver. Entonces, pues está ya terminando febrero y nos queda estos días pues para tener noticias que los historiadores han visto cómo está, porque tienen, claro, que dictaminar a los cardenales de la Congregación de la Fe, es decir, para que se declarase ya venerable. Pero ahora, lo fundamental es que los historiadores tienen que ver cómo está esa posición, la leen, la estudian, no habrá ningún problema, el postulador nos comentó que no habría ningún problema, se daría el visto bueno y pasaría, si Dios quiere, en unos meses, pues ya a la Congregación de la Fe, que es donde se estudia esas virtudes. En el caso de los padres de don Gabino Díaz Merchán, don Gabino decía que su madre había sido mártir del sacramento del matrimonio, porque cuando le van a buscar, pues él se muere de miedo y ella le acompaña para ir hasta el martirio, para sostenerlo, ¿no? Pero lo que hay que desgranar, lo que hay que buscar en la causa, por ejemplo, es que él pues había regalado muchas cosas, no cobraba en la tienda, entonces después, como en la guerra hay muchas vendetas y a la gente muchas veces pues se la busca incluso para matarle, para no tener que pagar esas deudas, pues todo eso hay que aclararlo. Entonces, por eso luego no es tan fácil, ¿no? Sobre todo con el tema de seglares, por el tema político, a veces incluso si ha pertenecido a algún partido de derechas o estaba comprometido con la vía política, lo cual también es un poco inconsistente, porque la misma Santa Sede había pedido en los años de la República que los católicos se implicaran en la vida política, con lo cual, si tú le has pedido a la gente que participe en la vida política, que sean alcaldes, que defiendan a la Iglesia, y ahora no los beatificas, pero bueno, ya han ido entrando bastantes seglares, pero lo que quiero decir es que eso hay que asegurarlo más, ¿no? Hay que tener como mucha claridad, y a veces faltan los testimonios. Y luego, pues, en otro caso, por ejemplo, en otro pueblo, pues matan al sacerdote con 3 seglares, pues ya está con el cura, ¿no? Pues habían estado en una refriega, habían estado matándose, había habido un piquete en una casa y había un enfrentamiento entre republicanos y eran falangistas y los fusilan por eso. Entonces, el cura sí, pero los seglares no. Entonces, todo eso con el tema de los seglares es más complejo, ¿no? Pero bueno, pues seguimos, porque es verdad que la documentación todavía pues está ahí escondida, hay que buscarla, porque es verdad que luego todo lo que está en internet a veces cuesta muchísimo encontrarlo, ¿no? Está como muy complicado, tienes que ser un especialista para encontrar la documentación. Y luego finalmente, por ejemplo, un asesino te da el nombre de otro asesino y entonces es más fácil ir tirando del hilo para poder ir encontrando las declaraciones. Esa fama de santidad que ya existe en vida se va a acrecentar con su muerte. O sea, cuando leemos los testimonios de su fallecimiento, la víspera del Corpus, él fallece la víspera del Corpus, cuando iba a hacer la reserva del Santísimo, muere de un infarto, cómo la gente se volcó en los últimos momentos, su última palabra es Padre, antes de morir. Bueno, pues sus funerales, la gente acudía y todo el mundo diciendo el Padre Martínez Santo. Incluso el entonces arzobispo de Tucumán, que más tarde va a ser creado cardenal por el Papa Francisco,
en medio de los fieles dice, no cabe duda, el padre Martín es santo. La gente prorrumpió en un aplauso. Y esto ha sido lo que ha llevado a un proceso tan rápido, porque él muere en el 2011 y ya en el 2019 se está hablando de abrir el proceso. Un proceso que se retrasa por la pandemia. Pero ya en el 2019 hay una idea de que es preciso abrir el proceso porque la gente lo está pidiendo. Es un caso muy peculiar porque es una petición masiva. Porque en otros casos, bueno, pues es una congregación religiosa, que hay una figura más o menos importante, que sí que tiene signos, pero es que en el caso del padre Martín ha sido general. El pueblo católico de Tucumán proclama el padre Martín es santo y piden al arzobispo que se abra la causa. Y entonces el arzobispo de Tucumán, que había sido, el actual arzobispo de Tucumán, que había sido alumno del padre Martín en el seminario, pues va a tratar con la Hermandad de Sacerdotes Operarios esta cuestión, y la hermandad va a ser la que va a asumir el proceso que se ha desarrollado en dos lugares, en dos ámbitos, aparte del trabajo que hemos hecho en la Comisión Histórica de recopilar la documentación que había sobre Martín, mucha documentación que se conserva en archivos romanos, en el propio archivo personal de Martín que está en el archivo de los operarios, es riquísimo, conserva muchísimos escritos, sobre todo de sus primeros años, cartas, textos de sus años de seminario. Bueno, pues juntamente con el trabajo de la Comisión Histórica, pues se ha desarrollado el proceso de una forma paralela, primero en Argentina, que es donde se inicia. Después en Toledo ha habido una fase diocesana en Toledo para recoger los testimonios propios de Toledo y bueno, pues también de sus paisanos en Sonseca, porque bueno, en Sonseca, que es donde él nace, pues la figura del padre Martín pues siempre ha sido muy valorada, prácticamente hasta poco antes de morir. En los últimos años solía ir en vacaciones con cierta regularidad, solía ir a su pueblo. De hecho, en el año 1999 celebramos los 50 años yo pude asistir, entonces yo estaba en Sonseca en aquellos años, a la celebración de la boda de oro de don Martín, en la ermita del Cristo, porque entonces estaba la iglesia de Sonseca en obras. Bueno, pues allí se celebró la misa Acción de Gracias. Por tanto, Martín, si bien en el resto de la diócesis ha sido poco conocido hasta relativamente hace poco tiempo, ya se empieza a conocer entre el clero, entre los fieles, como modelo sacerdotal, pero en su pueblo Sonseca es muy querido y muy... De hecho, hubo un pronunciamiento en pleno del ayuntamiento de hacer un homenaje a don Martín, y bueno, pues esa memoria se está recuperando y acrecentando. En esta fase es en la que estamos en este momento estacionados. Es venerable, es modélico, todo el que quiera puede mirarle a él y aprender de él el ejercicio de las virtudes y de las virtudes sacerdotales, especialmente nosotros los sacerdotes, y ahora estamos a la espera de algún milagro. En el momento en que se realice un milagro, por la intercesión del venerable José Rivera, pues entonces se abre otro proceso, que es el proceso del milagro. Es decir, hay que verificar si esto realmente es un milagro. ¿Qué pide la Iglesia para certificar que sea un milagro? Primero, que lo que se presenta como posible milagro sea inexplicable para la ciencia. Inexplicable para la ciencia. Es el primer dato que se requiere. Y segundo, que se demuestre que ha sido por la intercesión del venerable. Es decir, que haya habido una persona o unas personas, un grupo de personas que insistentemente, intensamente, encomendando este milagro a la intercesión de don José Rivera, pues entonces se ha obtenido ese milagro. Yo lo suelo explicar de esta manera, ¿no? Que en el proceso hasta que se declara venerable es un proceso humano, siempre bajo la luz del Espíritu Santo y con el deseo y la caridad que el Espíritu Santo
suscita en la Iglesia, pero es un proceso humano. Es decir, somos nosotros los que tenemos que buscar los testigos, somos nosotros los que tenemos que coleccionar los documentos, somos nosotros, y después son en Roma unas personas humanas las que tienen que estudiar concienzudamente y poner todo su peritaje, toda su inteligencia al servicio de la declaración. Se declara. Todo es un proceso humano, que prudencialmente coinciden las verdades y lo que eclosiona es en que esta figura es verdaderamente venerable. Pues el papel del notario en la delegación de la Causa de los Santos pues es redactar toda la documentación de las causas, de los procesos, tomar declaración a los testigos, mandar las citaciones, hacer toda la documentación para luego instruir la causa. Yo soy el que redacta todo el papeleo. O sea, tomo lo que dicen los testigos, se pone por escrito. Cuando se recibe una carta de cualquiera, del postulador, de los que ven la causa, de lo que sea, pues eso se recoge. Cuando se manda una carta, pues la redacto yo. O sea, lo que el delegado episcopal determina, pues yo lo redacto y toda la documentación que sale de la delegación pues tiene que llevar mi firma y mi sello. En el año 2002-2003 comienza todo este movimiento de causas de martirio en toda España, no solo aquí en Toledo y en la provincia eclesiástica, motivado porque en el año 2000 tuvo lugar, en el año jubilar, una de las celebraciones que hay, una de las más importantes, dicen ahora ya los historiadores, que fue un reconocimiento de todos los mártires cristianos, no solo católicos, sino cristianos, del siglo XX. Y el Papa pide que se actualicen los martirologios. Es verdad que todo eso está documentado y hay cartas y se puede, en su momento a lo mejor habrá que hacer una historia escrita de todo esto, ¿no? Había como una sensación de que se iba a beatificar a todo el mundo, ¿no? Que teniendo claro en la diócesis que había una causa probable de martirio, pues iban a entrar, pero eso en grandes cantidades, ¿no? Y entonces comienza a moverse todo, porque aquí en la diócesis, como te decía, de los 600 sacerdotes que había, de los 300 que mataron, pues había casi un 100% de que de los 300, pues 290 podían entrar sin ningún problema, ¿de acuerdo? Unos con más documentación, otros con menos, ¿no? Con más testigos, con menos. Y entonces la provincia eclesiástica decide hacer una causa que supone la diócesis de Albacete, de Cuenca, de Ciudad Real, Sigüenza, Guadalajara, Toledo. Se une Ávila, porque la parte de Arenas, Oropesa, todo eso pertenecía a Ávila, pero al pertenecer a Toledo, entonces el sur de Ávila y ese norte en la zona de Talavera, Oropesa, pues todos esos se unen también. Más los mercedarios, franciscanos, hay jesuitas en la causa, adoratrices, 940 personas. Como hemos hablado tantas veces, no es lo mismo hacer una causa de 1, de 10, de 20 que de 940 personas. O sea que el problema estaba desde el principio, ¿no? Y por lo que fuese, pues se decidió un poco desde la provincia eclesiástica, cuidado con las afirmaciones, ¿no? Pero no sin contar con Roma, pero entendiendo que eso se podía hacer así. No afirmo que se hiciese contra Roma, pero entendiendo este momento en el que se encontraba de querer hacer, porque yo lo leo muchas veces, porque digo, yo he perdido el juicio, ¿no? Queriendo hacer esta causa, ¿no? Abanderando esta causa, yo he perdido el juicio haciendo esto con el tamaño de trabajo que es, que por eso han pasado 20 años, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces todo eso está por escrito, o sea, había cartas del secretario de la Conferencia Episcopal, de la directora de la Oficina de las Causas de los Santos, en donde se pretendía esto. Y a mí se me pide que me ponga al frente, ¿de acuerdo? Y eso ha sido uno de los motivos, el principal motivo de que vaya tan despacio. Queridos amigos, ¿cómo va la vida por la ciudad eterna? Nosotros, hace 2 meses, terminamos el seminario y volvimos de vacaciones a nuestras casas. Como ya sabréis, en España estamos en guerra. Todo el país dividido en 2. Mi pueblo está en el bando republicano, así que imaginaos el panorama. Y yo, en la cárcel. Como lo oís, os estoy escribiendo desde la cárcel, como San Pablo cuando escribió a los Efesios, o San Ignacio de Antioquía a las iglesias. ¿Cuál es mi delito? Dar catequesis de comunión a una docena de niños de mi pueblo, y no quitarme la sotana, que casi no me la quito ni para dormir,
así están las cosas por aquí. No sé qué será de mí, y si habrá llegado por fin mi hora. Yo estoy preparado, y no tengo miedo. He ofrecido mi vida por España, y por la conversión de los pecadores. Tan solo tengo una pena: no poder llegar al cielo con las manos ungidas, para celebrar allí la eterna misa. Pero eso también se lo he entregado al Señor. Él sabe más. Solo quiero morir como un auténtico mártir, que me quiten la vida, no por pertenecer a una familia de derechas, sino por no querer renegar de Dios, confesando mi fe y mi religión. Sé que muriendo con resignación se va al cielo, pero yo quisiera ser mártir de verdad. Estoy preparado. Mi alma está en gracia de Dios. Ayer, antes de que vinieran a por mí, pude confesarme con don Gonzalo, que es un cura que está escondido aquí en mi pueblo. ¿Qué más puedo pedir? Hasta el cielo, amigos. Ojalá y me dejen despedirme de los míos para poderles decir lo mismo. Hasta el cielo, hasta el cielo. Una vez en Roma, pues ya se verifica que realmente se han hecho todas las cosas conforme al derecho canónico. Y entonces se da el visto bueno al proceso. Ya es un paso gigantesco, que hemos cumplido las normas de la Iglesia al hacer el proceso diocesano. Aprobado el proceso, entonces nombran a una comisión de teólogos que tienen que estudiar todos los escritos personales suyos. Los escritos personales suyos ocupan 16 volúmenes, tamaño folio, y de unas 200 páginas, 200 folios cada volumen por las dos caras. Eso significa que el trabajo de los teólogos es un trabajo concienzudo. Tienen que leerlo, estudiarlo, contrastarlo, contextualizar los textos, porque claro, el diario de don José Ribera no es un diario que él pretendiese publicar, sino que lo escribía para su propia meditación y para su propio revisiones de vida, exámenes de conciencia. Entonces, claro, no es lo mismo lo que uno escribe para sí mismo que lo que escribe para publicarlo. Entonces, todo eso tiene que estar contextualizado. Entonces, lo estudian eso 9 teólogos. 9 teólogos. En el caso de don José Ribera, esos 7 teólogos dieron el visto bueno, que teológicamente no solamente no había ningún problema, sino que aportaba mucha luz y mucha doctrina que merecía la pena ser conocida. Y 2 teólogos suspendían su juicio, no es que votasen en contra, sino que suspendían su juicio a la espera de responder a unas preguntas que formularon. Esas preguntas nos las pasaron de nuevo aquí a Toledo, a la vicepostulación de la causa, que es lo que me ha tocado a mí trabajar, y teníamos que responder a esas preguntas. Unas preguntas que, una de ellas, se refería a la donación de su cadáver. Si había donado el cadáver por desprecio a su cuerpo o si había donado su cadáver por un ejercicio de caridad. O sea, porque puede ser, hay mucha gente que tristemente hoy día dice, total, este cuerpo ya no es nada, que lo tiren a la basura o que lo quemen y lo esparzan por el monte. O no, esa conciencia sería una conciencia de desprecio del cuerpo, y el cuerpo es un don de Dios, sería un desprecio al don de Dios. Don José jamás dijo eso ni jamás pensó en eso. De hecho, en su testamento deja escrito que dona su cuerpo a la Facultad de Medicina como un acto de caridad para que sirva para la investigación y pueda ayudar a otros. O sea que tiene un carácter claramente de caridad. Y después algunas preguntas que se hacían respecto de una carta que escribe a don Marcelo, al cardenal don Marcelo, el cardenal de su última etapa de vida aquí en la tierra de don José Ribera, una carta que le escribe con unos contenidos muy fuertes, muy duros, que son muy proféticos, porque lo que habla es de cómo tristemente la Iglesia en España se va deteriorando por una falta de testimonio evangélico, y cómo dentro de poco pues llegará el día en que la fe cristiana se quedará prácticamente en los museos, pero no será una fe que aliente y que vivifique la sociedad en la que vivimos. Tristemente lo estamos viendo en la actualidad, ¿no?
Pero don José tenía ese carácter fuerte, esa intensidad, vehemencia a la hora de hablar, a la hora de escribir, y entonces eso le provocó a don Marcelo como una reacción de dolor, de sufrimiento, que se tradujo en un rechazo, es decirle, don José, no se meta usted en estas cosas, ¿entiende? Entonces se crea ahí una interpretación como si fuese una desobediencia, como si hubiese sido un rechazo al magisterio del obispo, como si fuese una crítica negativa, pesimista, desesperanzada de la Iglesia. Entonces había que sacar a la luz cuál era la verdad de todo eso. Entonces, un trabajo que se hizo y se presentó, ¿no? Entonces termina la comisión teológica del proceso en Roma diciendo que no hay nada en contra y que está suficientemente aclarado cuál era la intención y la virtud con la que don José había vivido estas cosas, ¿no? Bien, esto fue el proceso en Roma. Una vez que está aprobada todo por los teólogos, entonces viene la demostración de las virtudes y se demuestran heroicamente las virtudes. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Eso lo dice Jesucristo. Están en el mundo, pero no son del mundo. Si no somos del mundo, quiere decir esto, no estamos influidos por los criterios del mundo, es lo que quiere decir, tira letra ahí. Estamos influidos por los criterios de Cristo, que son precisamente la humildad, el desprendimiento, la pobreza, la humillación, no solo la humildad, sino la humillación, el pasar por raros. Muy curioso, San Pablo está hablando continuamente del hombre nuevo. A nosotros nos gusta ser el hombre nuevo, porque el hombre nuevo es raro, claro. La iglesia primitiva, en las comunidades que había en las ciudades, pues le llamaron, como había judíos, había paganos, le llamaban el tercer género, era un género aparte, porque no era ni judío ni pagano. Nosotros, Dios nos libre de que nos tomen por unos seres raros. Queremos la aprobación del mundo. Al que aprueba el mundo, pues es que pertenece al mundo. De una manera más o menos vergonzante. Entonces ven ustedes, las armas de Jesucristo, pues son la humildad. Al final, la enfermedad que ella tenía y que llevó con mucha entereza fue la que ella pues no le permitió continuar más allá, pero destacaba incluso en eso pues la confianza absoluta en el Señor de entregarle pues el futuro, ¿no? Y decir, mira, si es el momento, pues ya está. Entonces finalmente acabó partiendo para la casa del Padre en la víspera de la Asunción, la Virgen a la que siempre tuvo un cariño tan grande, en esa imagen de la Virgen de la Piedad, patrona de Villanueva del Cardete, a la que ella tanta devoción tenía, pues al final fue la que la cogió de la mano y la llevó para disfrutar del premio que merecía. ¿Llegan muchos milagros aquí? Todavía yo no tengo ninguna tribunal eclesiástico al respecto. No se ninguna. Ocurren. He escuchado algunas cosas, pero hace falta que luego la familia quiera. En fin, hay muchas causas también, pero todavía no he estado en ningún tribunal al respecto. Muchas aristas. Bueno, ¿y todos los procesos llegan a buen puerto? ¿O muchos se quedan ahí o a la espera de un milagro, claro, o porque la cosa no avanza por otros motivos? Muchos quedan en Roma porque no llega un milagro. Hay muchos que llegan a venerables, a lo mejor pueden llegar a venerables, pero no da el paso no pasa al grado de beato. Puede ocurrir que sí, pero no es garantía de que se haga un proceso para que esa persona beata sea santa. No es garantía, porque ahora, como digo, pasa el tamiz romano y luego también pues, se piden esos 2 milagros. Fíjate, antes de la reforma actual que tenemos del 83, antes se pedían 3 milagros para ser beatos, sí, y 3 milagros para ser santo. O sea, fíjate que entonces lo que tardaban. Madre lo que tardaban mía. En tarea, ¿no? Tarea, sí, lo que tardaban, claro. Tardaban mucho en hacer a alguien santo. Por eso antes, cuando... Sí. Ahora vemos más normal. Nos sacamos todo del tiempo de San Juan Pablo II, que cada fin de semana en Roma había una beatificación. Sí, sí.
pero era un acontecimiento eclesial de primer grado cuando se hacía una canonización, porque era una cosa muy, muy excepcional, porque hay un proceso, como ven, muy largo. Antes era más largo todavía, pero todavía es largo por esas cosas que estamos comentando. Ahora, con el milagro, ¿qué es lo que se pide? El testimonio divino. O sea, se le pide a Dios que declare que le complace que nos encomendemos a esta persona. Le complace. ¿Le complace por qué? Porque esta persona le complace al Señor. Le complace al Señor, y cuando le presentamos al Señor algo por la recomendación de don José Rivera, entonces Dios le agrada lo que se le pide y le agrada que se lo pida, la intercesión de don José, y entonces hace el milagro. El milagro, por tanto, es el testimonio. El milagro no lo hace don José, el milagro no lo hace el santo, el milagro lo hace Dios por la intercesión, por la mediación del santo al que se le ha pedido. Entonces sería el testimonio divino, sería entonces la declaración de beato. Entonces eso nos permitiría darle culto públicamente dentro de la diócesis de Toledo. Si después hay otro milagro más, entonces pasaríamos a la canonización, que es la declaración de santidad, que sería ya universal. Entonces el culto sería universal en toda la Iglesia. En este momento estamos entre la declaración de venerable y la espera de un milagro que le dé paso a la beatificación. Sí. Como la Iglesia sigue siendo perseguida, es verdad que sigue siendo sobrecogedor. Ahora ha vuelto a pasar, y el mes pasado mataron a un sacerdote en Nigeria. Ahora ha vuelto a pasar en otra localidad, en Mainar o Minar, el lío ese que tienen también por Indonesia, ¿no? que lo han descuartizado vivo, ¿eh? Entonces, parece como que esto otro está tan lejos, ¿no? Pero yo lo he dicho muchas veces, ¿no? Son sacerdotes, lo he repetido mucho con esta última publicación de los mártires a la sombra del Alcázar, lo decía don Jaime Colomina, ¿no? Porque es bueno citar a cada uno con lo que dice y recordar a nuestros mayores, ¿no? Él decía que desde Santa Leocadia, en 1700 años, repito, en 1700 años, no se había vuelto a derramar sangre en la ciudad, ¿no? Ojalá que no se hubiera derramado, ¿no? Pero tampoco se puede olvidar, ¿no? Desde el tiempo del Imperio Romano hasta la persecución de 1936, nuestros pueblos, nuestras calles, están regadas con la sangre de los mártires. Hubo una guerra, y los historiadores, lo he dicho una y mil veces, ¿no? Por eso me empeño en decir que yo no soy historiador. Yo no quiero decir que si ahora se está recordando que hace 50 años murió Franco, lo que hizo, lo que dejó de hacer, yo muchas veces te he dicho que el punto y final está en el 7 de febrero de 1939, cuando matan al obispo de Teruel en Pont de Molins, en la frontera, por cerrar un poco el tema de la persecución. Yo hablo de gente con una entereza, con una fortaleza, llenos del Espíritu Santo, que es la única manera de dar la vida y de poder morir mártires, que no se escondieron, que estaban refugiados y cuando los detuvieron dieron un testimonio tremendo, de alentar a las comunidades, y luego pues lo que hemos dicho muchas veces, que son cosas piadosas pero que son reales, ¿no? Que fueron bautizados en nuestras parroquias, que hicieron su primera comunión en nuestras parroquias, los sacerdotes cantaron misa en nuestras parroquias. Es una historia viva, ¿no? Entonces es verdad que esta iglesia martirial sigue, porque lo dice Jesucristo, está anunciado en el Evangelio, no hay ninguna novedad, ¿no? O sea que la iglesia sigue siendo mártir hoy en el 2025. Pero muchas veces se dice eso, ¿no? Ya dejarlo estar, ya no, con las beatificaciones, ¿no? Incluso no de forma oficial, pero en Roma ya está bien, ya hay muchos beatificados, ya como que callaros. Pues no, a mí la Iglesia me dio voz y autorización para esto, lo hemos defendido, yo tengo muy buena experiencia de cómo ha ido calando en los sacerdotes, sobre todo en la gente joven. Claro, es que ahora los sacerdotes nuevos pues no saben nada, no han oído nada, claro, entonces hay que explicarlo, ¿no? Para que con el seminario, ¿no? Con nosotros no se hizo, pues porque era una cosa como normal, que estaba heredada, ¿no? Pero ahora hay que contarlo todo y hay que desgranarlo, precisamente por todo el mal ambiente político que hay que desgranarlo, porque del otro yo no quiero saber nada, y además hubo una persecución religiosa, y está más que demostrado históricamente, ¿no? ¿Cuándo se empieza a dar culto? ¿Es distinto el dar culto a una persona? ¿Es diferente a la devoción privada que he visto en algunas estampitas y demás? Cuando se empieza un proceso, el siervo de Dios, la postulación edita unas estampitas y pone en la parte de abajo, siempre dice, según el decreto de Urbano VIII, no se quiere adelantar al
la aprobación de la Iglesia, algo así. Quiere decir que no quiere decir sometido al juicio de la Iglesia, que no se le postula como santo, como que es beato ni santo, sino que es una oración pidiendo a Dios que se le canonice y alguna gracia para comprobar, entre comillas, de que Dios quiere que esa persona sea declarada como santa y como modelo, por tanto, para los fieles. Entonces, pues, eso no es devoción pública. La devoción pública es cuando en una parroquia, adelantándose al juicio de la Iglesia, imaginaros, se hace una estatua con la aureola de una persona. O se pone un cuadro ya pintado en la iglesia con la aureola de santo a una persona que está en el proceso todavía. Pues eso es adelantar los acontecimientos. Y de hecho, si así fuese... Y de hecho pueden entorpecer, según me ha contado usted en alguna otra totalmente, ocasión. O sea, si alguien, sí, totalmente. Nosotros tenemos que firmar cuando hacemos el proceso diocesano que no hay culto público a ese siervo de Dios. Pero eso tiene que ser muy complicado, ¿no? Cuando hay cierta fama de santidad, hay muchas ganas ahí. Pero no, porque nosotros, por ejemplo, cuando... No quiero citar alguna, pero hemos ido al pueblo, hemos visto la sepultura, hemos preguntado, hemos visto si hay una imagen en el pueblo, si hay una imagen de una persona, de esa persona que está en proceso. No es complicado, porque es cuando hay una imagen de una persona, una pintura, pues ya anticipadamente eso ya es romper el culto, que no tiene que ser hasta que no sea beato o sea santo. Entonces, cuando ha habido un adelanto sobre ello, pues muchas veces se entorpecen las causas. Yo recuerdo, no me hagas mucho caso, yo recuerdo que en el caso del Padre Pío, que ciertamente era una santidad apabullante y era pues reconocido por todo el mundo, era una fama de santidad que era tremenda, pues a alguien se le ocurrió pues pintarle con la aureola ya, antes de ser beato. Entonces ahí tuvieron que y parar un poco la cosa para que recondujese las cosas, para que no se adelantase el juicio de la Iglesia. Yo prefiero decirlo, lo siento y espero que esto pronto tenga fin, pero es verdad que todavía nos queda la diócesis de Albacete, la diócesis de Ávila, la diócesis de Guadalajara y la nuestra. Entonces, estamos avanzando mucho. Todo el año pasado hemos trabajado, por ejemplo, don Juan Triviño y los colaboradores que él ha tenido han sacado toda la documentación de 100 sacerdotes, que es mucho material. Todos los pueblos donde estuvieron, las partidas de nacimiento, de confirmación, de ordenación. Entonces era de ministerios, había cinco ministerios menores, el subdiaconado, el diaconado, toda esa papelería, quién les ordenó aquí, por qué no está este papel, o sea que todo eso hay que transcribirlo, todo eso hay que hacer 2 copias, entonces hablamos de mucho trabajo. De que lo va a tener más difícil es don Justino. ¿Por qué? Van a por los sacerdotes. De hecho, no quieren que quede ninguno con vida. Ay, Dios mío, don Justino, tenga cuidado. Tranquilidad, amigos. Todo está en manos de Dios. Ni un cabello de nuestra cabeza caerá sin su permiso. Estamos de acuerdo, pero el Señor también dice que si nos persiguen, huyamos. Por favor, don Justino, acepte la invitación de venir a esconderse a nuestra casa. Demasiado peligroso para su familia. Además, tenéis niños muy pequeños. De ninguna manera. Pues váyase al Alcázar. Allí será un sitio seguro. Manuel, que no. No voy a moverme de mi casa. Matilde, mi vecina, se ha comprometido a traerme la comida todos los días. Aquí en casa tengo lo que necesito para celebrar la misa. No necesito nada más. Pues, al menos quítese la sotana. Es demasiado llamativo. De ninguna manera. En Toledo me conoce todo el mundo. Me han visto 1000 veces ayudar al cardenal en la catedral. Quitarme la sotana sería ridículo. Que no. Además, aparte de ser mi instrumento de trabajo, es la manera de representarme como sacerdote y la de predicar sin hablar. Muy valiente a la par que arriesgado. Siendo seminarista, oí de mi director espiritual que cada vez que se ponía la sotana la besaba y la volvía a besar cuando se retiraba a descansar. Yo lo he hecho todos los días desde que empecé a usarla y además le pido al Señor que me ayude a llevarla con dignidad. Bueno, don Justino, pero al menos intente no exponerse demasiado. Salga lo imprescindible a la calle, o mejor, no salga. Pues tenía intención de salir, pues me he dejado las sacras en la catedral para celebrar la misa aquí en casa. Pero vamos a ver, ¿tan importante es como para arriesgar su vida? Querido Javier, todo en la liturgia es importante. Tenemos que hacer las cosas bien y ser especialmente delicados con las cosas del Señor. El amor se pone en las cosas pequeñas.
Por eso no podemos saltarnos ni una sola de las comas, de las rúbricas de la liturgia. No es legalismo, es amor. Partiendo de los testimonios, de los testigos que visualmente testificaron en el proceso, y partiendo de sus propios escritos personales, porque ahí es donde expresa sus sentimientos, su amor a Jesucristo, su amor a la Iglesia, su amor a los pobres, su amor al sacerdocio, su vivencia de la inmolación, del sacrificio, de la entrega. O sea, es una cosa de una riqueza tremenda, 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 ¿no? Y ahí está todo eso. Entonces sale a la luz la aprobación de las virtudes heroicas. Se aprueban las virtudes heroicas en el año 2015, y una vez, estamos hablando del 2000, después el proceso, toda esta intervención de los teólogos y la aprobación de las virtudes heroicas en el 2015, y es cuando se le declara venerable. Esto es importantísimo, 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 y con unas consecuencias muy serias, porque claro, cuando la Iglesia, después de estudiar tan concienzudamente todos sus escritos y todos los testimonios, dictamina públicamente con la autoridad del Papa, no es una declaración ex cátedra, pero con la autoridad del Papa y de la Congregación para las Causas de los Santos, con todos los estudios que llevan consigo, que este hombre ha vivido heroicamente todas las virtudes y que no podría haberlas vivido si no es respondiendo a unas gracias extraordinarias de Dios, lo que está declarando es que este hombre es digno de veneración. Esa es la palabra venerable, venerable, digno de veneración. Es decir, que es un modelo en el cual nos podemos fijar para aprender a vivir las virtudes. Concretamente, en el caso de don José Rivera, siendo sacerdote y sacerdote diocesano, pues tenemos aquí un modelo que no lo pone la postulación de la causa, que no lo pone ni lo proponen un grupo de amigos suyos, que no lo pone ni lo proponen unos cuantos discípulos que quieren exaltar a su maestro, sino que la Iglesia reconoce que es modélico, y que si es modélico para todos. Ya no es modélico para unos cuantos que se beneficiaron de él, sino que su estilo de vida sacerdotal es modélico para todos los sacerdotes, y concretamente en el caso de don José, que no es un sacerdote religioso, es decir, que no ha fundado ninguna congregación religiosa que se desarrolla o que se realiza por unas virtudes concretas, por unos carismas concretos, sino que es desde el sacerdocio, el sacramento del orden vivido en comunión con su obispo diocesano y en el desarrollo de lo que es la edificación, la construcción de la iglesia diocesana, pues es modélico para todos. El que rechaza este modelo, pues rechaza una gracia de Dios, rechaza un modelo que la Iglesia te propone, y ahí pues cada uno tendrá que dar cuenta en su conciencia de cómo aspira a la santidad y de qué medios se sirve, ¿no? en esos modelos que la misma Iglesia nos propone. El darnos cuenta de que esta llamada de Dios, que es la llamada simplemente pues a la santidad, la santidad consiste en esto, esta unión, en esta convivencia con Jesucristo, a quien le decimos, no es que lo diremos porque hoy Gloria es la fiesta de la dedicación de la Catedral de Madrid, pues entonces la misa tiene gloria, pues tú solo eres santo, tú solo Señor, tú solo Altísimo. Bueno, pues nosotros somos santos porque Jesucristo es santo como es, con todo su cuerpo místico. Participamos de esa santidad, de ese modo de ser divino de Cristo. Ahora, todo esto es una llamada desde antes de la creación del mundo. La conciencia de que cada uno puede ser feliz y puede desarrollarse si vive conforme a su propio ser. Si un hombre no puede desarrollarse personalmente, indudablemente, pues intentar hacer exactamente lo mismo que hace un animal, ¿no? Un ser humano, pues ya hay casos inculpables, por supuesto. Pues si se queda completamente aislado, pues no se desarrolla, porque el ser humano se desarrolla en relación con otras personas y en el plano del desarrollo psicológico también, salvo que Dios haga un milagro,
pues con otras personas humanas, ¿no? Ahora, nuestro propio ser, nuestra propia persona, ¿dónde tiene su origen? No, su origen primero no le tiene precisamente en el seno de nuestra madre. Nuestra madre tiene su origen también, la ha tenido, vale, sigue teniendo. El origen primero nuestro, si le ponemos ya en la tierra, pues está en la concepción de Jesucristo, sencillamente, que es nuestra cabeza. Cuando llega la fiesta de Navidad, San León Magno, recuerda, estamos celebrando precisamente nuestro nacimiento. Qué importante la labor que se realiza aquí. Sí, son muchas horas, en este son muchas horas, aunque el juez diocesano es el obispo. Sí. Evidentemente, si él tuviese que hacer todas estas cosas, que es su misión, entre otras muchas cosas que tiene, pues no podría hacer muchas otras cosas, visitas pastorales, porque aquí estamos muchas horas aquí. Entonces, él muchas veces lo dice, si no os he puesto a vosotros, pues yo no podría hacer todo esto que habéis hecho vosotros, porque hay una cantidad pues enorme de trabajo detrás de todo esto. En este momento, ¿cuántas total? Tengo la de Jorja, que estamos concluyendo, la de Martín, que hemos terminado recientemente, que es un exhorto de la diócesis de Tucumán, y una posible causa que nos van a presentar dentro de poco. No adelanto acontecimiento. Nada, ahí se queda. Ahí se queda. Bueno, seguiremos muy pendientes y bueno, pues de este despacho que aunque es recogidito, pero tiene línea directa con el cielo. Esto es como las bases de los edificios que tienen que echar raíces para que los cimientos para que den fuerza, pues este despachito que está aquí en los bajos aquí del arzobispado es el que da fuerza a lo demás, porque es cuidar o visualizar pues la santidad de la gente, de nuestra diócesis, que sigue haciendo santos Dios, que no es una cosa como muy rara y raruna, trasnochada y de antaño y superada, sino que Dios sigue actuando con la gracia de las personas y la gente que corresponde a esa gracia, que es un bucle de acción de Dios y respuesta humana. Y uno cuando escucha, hemos hecho otro exhorto también de la fundadora del Hogar de Nazaret, también hacemos de nosotros, por ejemplo. Pues cuando ves todas estas causas y ves cómo han correspondido con tanta generosidad a la acción de la gracia y cómo perdonaban y cómo te quedas todo pues asombrado, ¿no? Reconforta. Reconforta mucho y te anima mucho, te alienta mucho. Decir, bueno, pues es que esto es posible. Es que esto que pensamos que esto es imposible, que la sanidad es para unos locos, unos lunáticos, rarunos, pero gente normal y corriente de nuestra época que ha vivido así, pues te motiva mucho, evidentemente. Muchísimas gracias, don Gustavo. Encantado. ¿En qué momento está el proceso ahora? Porque se abre el 21 de julio de 2021. Del 22. Del 22. Sí. ¿Y en qué momento está el proceso? ¿Qué es lo que se necesita ahora? ¿Qué es lo que estáis pidiendo? ¿Es sierva de Dios? Cuéntanos. Pues desde aquel día que se abrió la causa, va a hacer 3 años, si no me equivoco, pues lo que se ha ido haciendo es, en lo que consiste la fase diocesana de cualquier proceso de canonización, recabar los datos que hacen falta para conocer en todas sus facetas a Jorja. En este caso, sobre todo, y lo más importante, la recopilación de testimonios de testigos que tuvieran contacto con ella, ya sea pues de su familia, de su ambiente del barrio, del pueblo, vecinal, amigos, personas que coincidieran con ella eventualmente por algún motivo. Entonces ha intentado recabar pues esos testimonios que más fuerza pueden tener, porque son de la gente que más de primera mano la conoció. Esos testimonios ya están casi recogidos al 100%, queda alguno todavía puntual. Y luego también lo que se ha hecho pues es el trabajo de la comisión histórica, que la labor de la comisión histórica pues consiste en peinar un poquito todos los archivos donde pueda haber documentos relacionados con nuestra sierva de Dios, recabarlos, extraer la información que nos dicen, hacer un peinado de su vida, de su biografía, ponerla en el contexto histórico en el que ella vivió para que se entienda, ¿no?, el porqué de ciertos hechos, circunstancias que rodeaban su vida, y luego, bueno, pues aplicar todo eso y extraer de ella pues un perfil también incluso espiritual que nos pueda hablar de ella en muchos ámbitos, ¿no? Esa labor también está hecha, la labor de la comisión histórica, y ya digo, pues estamos casi que en los últimos flecos de pulir, efectivamente, ver qué puede quedar para dejarlo
hecho esa investigación, esa instrucción de la causa lo más completa posible, para luego ya, una vez que eso esté finalizado, pues clausurar la causa y en ese caso ya pues enviarla al dicasterio de las causas de los santos de la Santa Sede, para que allí pues empiece su recorrido de la fase romana. Bueno, lo primero que habrá que hacer es realizar la positio, que es como un resumen de la causa, de la fase diocesana, perdón, y luego ya pues que empiece su recorrido en los diferentes grupos de estudio y demás. Pues el Padre Martín yo creo que es un gran signo de esperanza en este año jubilar, por su entrega y por su modelo de santidad alegre. Es decir, una de las características de la figura de don Martín es la alegría, la simpatía. Él siempre está con una sonrisa, ese plantear el Evangelio en positivo, ese plantear el Evangelio como un encuentro con Jesús que nos llena de alegría. Siempre tenía pues ese chascarrillo, esa ironía sutil, pero además que su rostro siempre mostraba alegría en los pequeños detalles. Entonces yo creo que es algo que necesitamos, porque a veces pensamos que la santidad es una cosa muy seria, muy formal, y vemos en Martín una santidad marcada por la alegría, pero también marcada por la entrega pues a los ancianos, a los pobres, a los más descartados de la sociedad, pero sin excluir a nadie. Su actividad parroquial es desbordante, y su disponibilidad, siendo muy mayor, él participaba en un servicio sacerdotal de urgencia, de emergencias que había por la noche, y a pesar de la edad, él estaba ahí. Su disponibilidad siempre a echar una mano, a colaborar, su desprendimiento. Pues unas vacaciones está celebrando la misa, haciendo unas asociaciones, y todo el dinero que le dan lo entrega para obras que se necesitaban. Bueno, es una figura que yo creo que nos muestra cómo la santidad es posible, y cómo la santidad pues se realiza en una vocación sacerdotal plena, de total entrega, una vocación sacerdotal que va madurando con sus luces, con sus sombras, con sus dificultades, pero que vamos observando cómo la acción de la gracia va trabajando en su interior, y cómo llega un momento en el que esa santidad es notoria. Es decir, porque a veces nos encontramos con figuras que han pasado más desapercibidas, o su santidad se con más oculta, pero en el caso de Martín es una santidad proclamada por el pueblo de Dios. Es decir, es un caso, yo a veces comparo con lo que ocurrió con la muerte de Juan Pablo II, que aquellos carteles, aquella exclamación de santo súbito, santo ya. Bueno, pues entre el pueblo católico de Tucumán ha ocurrido algo similar, la percepción, la convicción de que Martín era santo, y la petición a la Iglesia de que comience este proceso que obviamente tiene que ahondar y tiene que investigar su vida, sus escritos, todo lo que conlleva pues, una vida humana, pero desde este sentido general de los fieles de que aquí hay un signo de Dios en la historia. Y bueno, pues la Iglesia ha acogido esa petición, tan multitudinaria, y bueno, pues ahora estamos en esa fase de ir profundizando y analizar, y cuando esté en Roma, bueno, pues ahora falta pues el milagro, que a veces los santos que son tan humildes no te hacen el milagro, pero es lo que esperamos, y yo creo que es un proceso tan iluminador, tan lleno de esperanza para todos, que ojalá pues no demasiado tiempo podamos ver al siervo de Dios Martín Tereso pues proclamado beato por la Iglesia. Estamos en el jubileo de la esperanza que el Santo Padre, el Papa Francisco, ha convocado y ha promulgado con ese objetivo, ¿no?, de como reavivar en la Iglesia la virtud de la esperanza, y de la esperanza cristiana, claro, no la esperanza, yo qué sé, hay gente que tiene mucha esperanza en que cambie la sociedad si cambia, qué sé yo, el gobierno de Estados Unidos, o el gobierno de Rusia, o el gobierno de Irán, ¿no? Pero esa no sería la esperanza cristiana, ni el gobierno de España, por supuesto, no sería ese los signos de esperanza, ¿no? La esperanza cristiana se fundamenta en Cristo
Cristo. Cristo es el que sostiene, Cristo es nuestra esperanza, Cristo es la esperanza que no defrauda. Entonces, claro, como el Papa quiere que se reavive la esperanza en toda la Iglesia, los santos, o los que están en camino de santidad, los que están en camino de beatificación o de canonización, son testigos de esa esperanza. Testigos de esa esperanza porque esperan en la santidad, esperan que la acción de Dios no solamente cambie sus corazones y sus vidas, sino que desde su corazón y su vida, pues cambien muchas cosas también en sus apostolados y en la Iglesia. Particularmente, y ahora ya me centro, claro, en la persona concreta de don José Ribera. Don José Ribera es uno de los grandes testigos de la esperanza, es uno de los grandes apóstoles de la esperanza. Sus escritos, su estilo de vida, sus consejos, sus predicaciones, el contagio que hacía en dirección espiritual a sus dirigidos, era constantemente la esperanza de ser santos. Una esperanza que no se fundamentaba en él, sino que se fundamentaba en Dios. Dios está empeñado en que sea santo. Dios está empeñado y me ha dado a su propio Hijo para que sea santo. Dios está empeñado y me ha dado su Espíritu Santo para que aliente en mí la santidad. Dios está empeñado en que sea santo y me ha dado a su Madre, que me acompaña, me aconseja, me sostiene, me consuela en el camino de la santidad. Y así podíamos ir repasando todas las cosas. Don José es signo, testigo de la esperanza, porque todo lo lee desde ahí. Dios está empeñado en mi santidad, y empeñado en mi santidad, Él tiene que conseguirla. El testimonio último que tenemos es cuando entra en la UBI del Hospital Virgen de la Salud aquí en Toledo en marzo del año 1991, después de haberle dado un infarto y de haberle repetido el infarto dentro del hospital. Don Demetrio, el actual obispo de Córdoba, que entonces era sacerdote, entra en la UBI y le dice: don José, esto es muy grave y esto parece que es el final. Y don José le contesta: no es posible, porque todavía no soy santo. Y Dios no puede llamarme sin ser santo. Es decir, él está convencido de que Dios le va a dar el don de la santidad. La santidad no es una cosa que conquistamos nosotros, sino la santidad es el don que Dios nos hace al que nosotros respondemos. Y entonces le contesta don Demetrio, eso lo cuenta don Demetrio en el mismo proceso de canonización, donde don Demetrio es testigo. Yo se lo he oído a él de viva voz en muchísimas ocasiones, como le contesta entonces don Demetrio a don José. Le dice: sí, eso es verdad, pero usted nos ha enseñado que Dios puede darle en un momento lo que usted no ha recibido en toda su vida. Y entonces dice que don José cerró los ojos y le contestó: es verdad, prepárame. Y entonces ya lo confesó, le dio la santa unción y lo preparó para el último trance, que fueron los últimos 10 días prácticamente que estuvo en la UBI hasta que murió. O sea, es el testimonio de esa esperanza de santidad para recibirla de Dios, pero una esperanza que es activa, una esperanza en la que él va poniendo durante toda su vida los medios que el mismo Señor le promete y les proporciona para que llegue a esa plenitud de santidad. El testimonio de la santidad de don José es el testimonio de la esperanza de que se cumpla en mí lo que Dios tiene planeado, que sea santo como mi Padre es santo, como el Hijo es santo, como el Espíritu Santo que alienta su vida es santo verdadero. El testimonio, como dices, y la esperanza, pues porque solo igual pues es una idea piadosa, pero es que es cierta, ¿no? Desde el cielo están como acusándonos, ¿no? Diciéndonos, pero si matándonos y en época de persecución y teniéndonos que esconder y siendo a los carmelitas, te lo he dicho otras veces aquí en la ciudad, por los tejados como si fuese una cacería, y los iban disparando, matando y caían a los patios interiores, ¿no? O sea, hemos sido cazados, ¿no? Y por muchas dificultades que tengamos nosotros, ¿no? Entonces, hay esperanza, ánimo, alegría, fe, todo, ¿no? Pero por eso es muy bonito. Es verdad que, claro, pues el final siempre es muy trágico, ¿no? Porque a veces hay martirios
espantosos, en donde yo muchas veces intento no dar mucho detalle, pues porque no es necesario, porque son vidas hermosas, ¿no? Como hemos hablado, la vida de don José Polo es una vida absolutamente rica, de un hombre que se entregó a los pobres en las Urdes, cuando nadie sabía ni dónde estaban las Urdes, antes de que llegara el cardenal Segura y Alfonso XIII, llevaban ya décadas trabajando allí con la gente que era un inframundo, eso sí que era un inframundo. Luego como deán de la Catedral de Plasencia, luego les daba igual estar con los ricos que con los pobres, atendiendo unas cosas y otras, trabajando en Tierra Santa, santos que acabaron su vida con el martirio, o como el caso del beato Miguel Beato Sánchez, un chaval que llevaba 3 meses de sacerdote, con un martirio tremendo, pero eso, pues siendo valiente, es decir, pues ahora toca dar la sangre, mira que acabo de empezar, ¿no? Que solo llevo 3 meses de sacerdote, pues hasta el final, ¿no? Y eso nos tiene que enardecer, nos tiene que decir, eso, si ellos pudieron, ¿no? El lema, el leitmotiv de San Ignacio de Loyola, si ellos pudieron, ¿cómo no vamos a poder nosotros? Y esa es la santidad, una santidad que es histórica, que me da igual que sea Santa Leocadia, pero que nosotros tenemos que recordar, tenemos obligación. En el caso nuestro, son nuestros mayores, son nuestros abuelos, por decirlo así, ¿no? La génesis sacerdotal viene de todos esos sacerdotes. Y luego también te lo he dicho, y también hay que recordarlo, ahora Monseñor Melchor Sánchez de Toca, que es el que está en Roma trabajando con las causas de la lengua española, con todas las causas, ha escrito un libro de gente que se salvó, de gente que se escondió, de gente que pudo. Y los sacerdotes, aquí cuenta don Juan Francisco Rivera Recio, que vinieron muy tocados, o sea que a los que no asesinaron vinieron muy mal, vinieron muy quebrados psicológicamente, porque habían estado escondidos durante, ¿no? Todo eso hay que saberlo, todo eso no se puede olvidar. Todo el día tenemos... No, yo no digo que todo el día, pero tampoco podemos pasar como si no hubiera pasado, ¿no? Luego muchos murieron jóvenes, con 40 y pocos, con 50, del miedo que habían pasado y de la situación que habían pasado, como toda la gente que pasó la guerra, de acuerdo. Pero es verdad que desde el punto de vista de la fe son nuestros testigos, ¿no? Y verdaderamente testigos de esperanza, porque de lo que nos hablan es de lo que nos espera, que es la vida eterna.